Esteban despertó con el sonido familiar de su alarma a las 7 de la mañana. El sol se filtraba por la persiana de la misma forma que lo había hecho durante los últimos 10 años. Se sentó en la cama, se frotó los ojos y sintió el alivio de que el accidente de coche que creía haber tenido no fuera más que una pesadilla vívida. Se levantó, preparó café y besó a su esposa antes de irse al trabajo. Todo era perfecto, o al menos era su normalidad. Sin embargo, al llegar a la oficina, notó que el café tenía un regusto metálico, como si hubiera sangre mezclada con el grano. Al mirar por la ventana, el cielo no era azul, sino de un tono grisáceo que parecía vibrar. Al final del día, el accidente de coche ocurrió exactamente como en su sueño. El camión derrapando, el estruendo del metal y la oscuridad total. Pero volvió a despertar a las 7 de la mañana. La misma alarma, el mismo sol, la misma habitación. Esteban pensó que era un fenómeno psicológico, una especie de déjà vu extremo provocado por el trauma. Intentó cambiar su rutina para evitar el accidente. No tomó café, no fue a la oficina por la ruta habitual, pero el resultado fue el mismo. Esta vez, el accidente fue más lento, más doloroso. Sintió como el vidrio le perforaba los pulmones antes de que la luz se apagara. Y entonces despertó de nuevo, 7 de la mañana. Con cada repetición, el mundo de Esteban empezó a degradarse. En la quinta vuelta, su esposa ya no le sonreía. Simplemente se quedaba mirándolo con ojos vacíos mientras le servía un café que ahora olía claramente a carne podrida. En la 10ª vuelta, las paredes de su casa empezaron a supurar un líquido negro y espeso. Esteban intentó quedarse en casa, encerrarse en el baño para no salir a la carretera. Pero entonces su propia esposa sacó un cuchillo de cocina y lo apuñaló repetidamente mientras murmuraba que era hora de empezar de nuevo. El dolor era real, punzante y eterno, pero la muerte nunca era definitiva. El despertar a las 7 de la mañana era la única ley de su existencia. A medida que pasaban lo que parecían ser décadas de repeticiones, Esteban empezó a perder el control sobre su propio cuerpo espiritual. En la versión número 50 de su vida, se vio a sí mismo insultando a su madre sin motivo alguno. Sus cuerdas vocales se movían solas, soltando veneno y odio, mientras su conciencia gritaba de horror desde el fondo de su mente. Vio como sus manos, que él recordaba como manos de un hombre bueno, empezaban a golpear a las personas que amaba. Con cada ciclo, las decisiones de su otro yo eran más erráticas, más crueles y más violentas. El infierno no era un lugar con demonios de cuernos. El infierno era ser el pasajero dentro de tu propio cuerpo, mientras te convertías en el monstruo que siempre juraste no ser. En una de las repeticiones más oscuras, Esteban vio cómo su versión física cometía actos atroces en su vecindario. Veía el sufrimiento de las víctimas, sentía el calor de la sangre en sus manos y escuchaba sus súplicas, pero no podía mover un solo músculo para detenerse. Estaba atrapado en una película de terror donde él era el protagonista y el asesino a la vez. Lo peor era la lucidez. Su mente no se nublaba, no se volvía loca para protegerlo del trauma. Permanecía cristalina, obligada a registrar cada detalle, cada olor fétido y cada crujido de huesos rotos que él mismo provocaba. Un día, en medio de un ciclo donde el cielo ya era permanentemente negro y la gente en la calle caminaba sin piel, Esteban se encontró con un hombre que se parecía exactamente al camionero que lo mataba siempre. El hombre se detuvo, lo miró con una piedad que resultó ser más dolorosa que el fuego y habló. No te molestes en buscar una salida, Esteban. El infierno no es un lugar al que vas, es una vida que ya viviste y que ahora tienes que perfeccionar en su maldad. Cada vez que repites el día, una parte de tu humanidad se desprende y es reemplazada por el instinto del abismo. Dios no te juzgó en una balanza, simplemente te dejó atrapado en el espejo de tus propios actos. Esteban comprendió entonces la magnitud de su condena. Cada decisión horrible que tomaba en las repeticiones se convertía en la base para la siguiente versión.
Estaba en una espiral descendente donde su alma se estaba triturando a sí misma. Vio cómo su identidad se desvanecía, reemplazada por una entidad de odio puro que ocupaba su lugar en la cama a las 7 de la mañana. Intentó suicidarse antes de que la alarma sonara, pero sus manos no le obedecieron. Su cuerpo se levantó, caminó hacia el espejo y vio que su reflejo ya no tenía rostro, solo una boca llena de dientes afilados que sonreía con una malicia infinita. La alarma volvió a sonar. El pitido metálico ahora era el grito de agonía que llenaba toda la habitación. Esteban ya no podía recordar el nombre de sus padres, ni el sabor de la comida real, ni la sensación del viento en la cara. Solo conocía el ciclo. Se vio a sí mismo acercándose a su esposa, que esta vez estaba colgada del techo, y empezó a reír con una voz que ya no era humana. El infierno era la repetición. El infierno era ver cómo ciclo tras ciclo te despojaban de todo lo que fuiste, hasta que no quedaba más que el acto de sufrir y hacer sufrir. Ahora, Esteban vive en la repetición número 10.000. El mundo a su alrededor es una amalgama de vísceras y sombras, y él es el verdugo de su propia historia. Sabe que cuando termine de destrozar lo que queda de su hogar, el camión lo estará esperando para aplastarlo una vez más. Y sabe que independientemente de cuánto pida perdón o cuánto intente resistirse, a las 7 de la mañana volverá a abrir los ojos. La eternidad no es un tiempo largo, es el mismo día volviéndose cada vez más oscuro, hasta que no quede más que la conciencia de un hombre atrapado en el cadáver de su propia vida, obligado a ver cómo se convierte en el diablo que siempre temió, sin poder cerrar los ojos ni un solo segundo. El ciclo es perfecto, la trampa es absoluta, y la salida es una mentira que su alma ya no puede permitirse creer. El paraíso era, en apariencia, todo lo que un hombre cansado podía desear. Había paz, una luz dorada que nunca se apagaba y una sensación de ligereza que hacía que el cuerpo espiritual de Marcos se sintiera joven de nuevo. Sin embargo, el mayor atractivo del lugar era el mirador de cristal, un abismo de transparencia absoluta en el centro de la ciudad celestial, desde el cual se podía observar el mundo de los vivos como si fuera un estanque de agua clara. Al principio, Marcos pasaba horas allí, contemplando a su esposa y a sus hijos. Los veía desayunar, ir al trabajo y recordarlo con una sonrisa mientras miraban sus fotos. Era un consuelo dulce, una forma de seguir presente sin las cargas de la carne. Pero la dulzura se agrió rápidamente. El tiempo en el cielo no corre igual que en la tierra, y lo que para Marcos fueron unos días de descanso, para su familia fueron meses de desgracia. Vio cómo la empresa de su esposa quebraba por deudas que él mismo no sabía que existían. Observó, con una impotencia que le quemaba el pecho, cómo su hijo mayor caía en una depresión profunda, encerrándose en su habitación a llorar hasta que sus ojos se ponían rojos. Un día vio a un intruso entrar en su antigua casa mientras su familia dormía. Marcos gritó, golpeó el suelo de cristal con los puños y suplicó a los ángeles que pasaban por allí que le permitieran dar una señal, mover una silla, apagar una luz o susurrar una advertencia. Un ser alado de rostro impasible se detuvo a su lado. El cielo es el lugar de la contemplación, no de la acción, dijo el ángel con una voz fría que no conocía la empatía. Tu vida terminó y tu derecho a influir en el mundo de los vivos expiró con tu último aliento. Intervenir sería romper la perfección del plan divino. Marcos le suplicó de rodillas, ofreciendo su propia luz, su paz eterna, cualquier cosa con tal de salvar a los suyos del dolor. Pero el ángel simplemente se alejó, dejándolo solo frente al cristal. Marcos vio cómo el ladrón se llevaba lo poco que les quedaba y cómo el miedo se instalaba permanentemente en los ojos de su esposa. El protagonista empezó a odiar el cielo. Lo que antes era un regalo, ahora era una tortura de voyerismo cruel. La desesperación lo llevó a cometer el pecado máximo en el paraíso, intentar romper la barrera.
Marcos buscó en los límites del mirador una grieta, un fallo en la estructura de la realidad celestial. Encontró un punto donde la luz vibraba de forma distinta, y usando toda su voluntad y el odio que empezaba a envenenar su alma, proyectó su conciencia hacia abajo. Logró que una lámpara en su antigua sala parpadeara. Vio a su esposa levantar la vista, con un destello de esperanza en sus ojos cansados, murmurando su nombre. Fue un segundo de triunfo, pero el precio fue inmediato y devastador. El cielo se oscureció por primera vez. Unas manos invisibles y pesadas como el plomo lo sujetaron y lo arrastraron de vuelta al centro del mirador. No hubo un juicio con palabras, sino una sentencia grabada directamente en su mente. «Has intentado alterar el orden de la eternidad», resonó una voz que hizo que el cristal bajo sus pies vibrara violentamente. «Has preferido el dolor de la tierra a la paz del cielo, por lo tanto, el dolor será tu única compañía». Marcos fue encadenado al suelo de cristal con grilletes de luz sólida que se hundían en sus muñecas espirituales. Sus párpados fueron obligados a permanecer abiertos por una fuerza invisible, condenándolo a no poder cerrar los ojos jamás. El castigo fue diseñado con una precisión divina y macabra. A partir de ese momento, la visión del mirador se volvió más nítida que nunca para él. Ya no veía fragmentos de la vida de su familia, sino cada segundo de su sufrimiento multiplicado por 1000. Fue obligado a observar cómo su esposa enfermaba de tristeza y cómo sus hijos, desesperados por la pobreza y el abandono, tomaban decisiones que los llevaban a la ruina moral y física. Veía cada lágrima, escuchaba cada sollozo y sentía el eco de cada grito de dolor de los seres que amaba, todo mientras él permanecía a centímetros de ellos, separado por una barrera inembargable. Marcos intentó que el cielo le borrara los sentimientos, como había escuchado que hacían con otros, pero los guardianes se lo negaron. Querían que sintiera. Le explicaron que su tormento era ahora el combustible que mantenía la paz de los demás. Su agonía personal era el sacrificio necesario para que el resto de las almas no tuvieran que preocuparse por lo que dejaron atrás. El dolor de Marcos era lo único real en un mundo de ilusiones doradas. Su conciencia permanecía intacta para que la desesperación fuera absoluta. Cada vez que intentaba desviar la mirada, el cristal brillaba con más fuerza, obligándolo a ver cómo sus nietos nacían en la miseria y cómo el recuerdo de su nombre se convertía en una maldición para su linaje. Ahora Marcos es una estatua de agonía en el centro del paraíso. Los nuevos residentes pasan a su lado y lo miran con curiosidad, sin entender por qué un alma en el cielo luce tan destrozada. Él no puede hablar, solo puede observar. Está atrapado en una eternidad de impotencia, viendo cómo el mundo de los vivos se desmorona frente a sus ojos, mientras el cielo sigue brillando con una luz hipócrita y perfecta. Su castigo es no morir nunca, no olvidar nunca y ser el espectador eterno de la destrucción de todo lo que alguna vez amó, comprendiendo demasiado tarde que el cielo es, para algunos, el lugar donde el corazón se rompe infinitas veces sin llegar a desaparecer.